Amigo televidente, gracias por estar con nosotros. Iniciamos ya 60 minutos con la información más impactante de la jornada. Iniciamos T13 Noticias. Así es, y nos vamos a ubicar entonces en el departamento de Alta Verapaz, donde se vive luto esta noche después del fallecimiento de dos hermanas. Ellas fallecieron carbonizadas y en las últimas horas sepultaron sus restos. Se trata de una tragedia que ha causado una profunda tristeza en la comunidad Carralá, en Cobán, Alta Verapaz. Dos niñas, quienes solían alegrar el corazón de sus seres queridos y vecinos, terminaron muriendo en un incendio. La noticia ha causado conmoción y la población de ese lugar sigue sin creer cómo dos ángeles se fueron tan pronto de este mundo. Merelyn Rubí tenía 10 años y Dulce Gabriela 9. Ambas eran de apellidos Chamán Pérez. Sus cuerpos fueron sepultados este jueves en el Cementerio General de Cobán. Una multitud acompañó a la familia que estaba quebrantada tras la pérdida de las pequeñas hermanas. Pues Rubí era una niña muy alegre, muy feliz, pues tenía muchos sueños por delante. Ella decía pues que quería ser maestra y también pues a ella le gustaba mucho practicar el fútbol. La verdad es que sí es un hecho muy lamentable, ¿verdad? A las niñas las veíamos muy felices ahí en la escuela siempre, ¿verdad? A pesar de que no estudiaba conmigo, pero ella siempre le muestran el cariño a una, ¿verdad? Como docente en el establecimiento. Voy a extrañar ese siempre adiós, señora Ana, o buenos días, ¿verdad? Que Dios las tenga en su gloria. Lo que se sabe de este caso es que Merelyn y Dulce Gabriela se encontraban solas en casa haciendo las tareas de la escuela. Sus papás habían salido a realizar compras en el casco urbano de Cobán. Una fuga de gas propano, según las primeras versiones, pudo ser la causa del incendio. La vivienda no contaba con servicio eléctrico y las niñas habían iluminado el lugar con candelas. El calor, sumado a la fuga de gas, pudieron contribuir a la explosión y posterior incendio de la humilde vivienda. Cuando los familiares llegaron, el fuego ya había consumido por completo el inmueble. Los vecinos trataron de apagar el incendio con agua y tierra, pero fue imposible, ya que se expandió rápidamente. Los cuerpos de las niñas fueron encontrados completamente carbonizados. Atención, nos vamos a ubicar ahora al occidente del país. Las autoridades ya están investigando la muerte de una pareja. El hallazgo ocurrió dentro de un autohotel. En el interior de una habitación de un autohotel, ubicado en Zumpango, Zacatepeques, fue localizada una pareja sin vida. Trabajadores del lugar encontraron a las víctimas tiradas en el suelo. De inmediato alertaron a los bomberos municipales departamentales de El Tejar, Chimaltenango. Confirmaron que debido a la rigidez de los cuerpos llevaban varias horas fallecidos. No presentaban señales de violencia. Una de las hipótesis que se maneja es que dejaron encendido el vehículo en el que llegaron y eso habría provocado que fallecieran intoxicados por inhalación de dióxido de carbono. Solo la mujer fue identificada. Respondía al nombre de Sonia Pérez. Tenía 26 años. Peritos del Ministerio Público recabaron las evidencias. Los cuerpos fueron llevados a la morgue del INASIF, donde expertos determinarán las causas de muerte y se confirmará o descartará si hubo mano criminal. Bien, atención, nos vamos a ubicar ahora en el departamento de Totonicapán, donde se reportó una emergencia en las últimas horas. De hecho, los pobladores de ese lugar alertaron a las autoridades sobre el hallazgo de un cadáver a un costado de una carretera. Se suponía en ese momento que presentaba señales de violencia, principalmente en el rostro. Más tarde se dijo que respondía al nombre de Ronelio Tomás Zapón Zapeta. Era un hombre de aproximadamente 50 años. La versión preliminar de los hechos señala que este hombre dormía en las calles y se supone que también fue incluido en una riña, lo que provocó su muerte. Sin embargo, las autoridades apenas iniciaron con la investigación del caso. Vamos a cambiar de tema, tenemos que hablar también de acciones por parte de la Policía Nacional Civil y hablamos de un duro golpe al narcotráfico, importantes capturas.
Autoridades realizaron varios allanamientos como parte del operativo Triángulo Criminal en los departamentos de Alta Verapaz y Petén, con el objetivo de desarticular una banda criminal dedicada al narcotráfico. 6 personas fueron capturadas y se localizaron evidencias que ayuden en las investigaciones. Este operativo fue en seguimiento a la fase 1 realizada el 14 de diciembre de 2021, donde se logró la captura del presunto líder identificado como Wilber Cabrera, quien se encuentra ligado a proceso y en prisión preventiva. El Ministerio Público estableció que la organización criminal está integrada por guatemaltecos que coordinan la recepción de cargamentos de droga provenientes de Sudamérica hacia lugares seguros. Luego es trasladada a la frontera con México. Tienen apoyo comunitario para pasar sin ser detectados por las fuerzas de seguridad. La organización está relacionada al hallazgo de 2 aeronaves en 2021 en Petén, donde se incautó cocaína. Los detenidos fueron trasladados vía aérea hacia la ciudad capital. Fueron llevados a Torre de Tribunales, donde enfrentarán la justicia. Vamos ahora con otro tipo de información, tiene que ver con las secuelas que han dejado las torrenciales lluvias de las últimas horas, debo decir, sobre todo en varias regiones del país. Automovilistas que transitaban por el libramiento de Chimaltenango se vieron afectados tras un deslizamiento de tierra que bloqueó ambos carriles hacia occidente. Personal de limpieza trabajó por varias horas para habilitar uno de los carriles. Mientras tanto, las autoridades optaron por utilizar un carril reversible para descongestionar el tránsito vehicular. Personal de Conred ya se encuentran realizando las evaluaciones correspondientes para determinar si es seguro transitar por esa ruta. En otro caso, Víctor Danilo Portillo, de 39 años, fue localizado sin vida a orillas del río Motagua, jurisdicción del municipio de San Cristóbal, Acazahuastlán, El Progreso. Se supone que la víctima estaba desaparecida desde el pasado domingo debido a que fue arrastrado por una corriente de agua. Socorristas trabajaron por aproximadamente 3 horas para extraer el cuerpo y posteriormente fue trasladado a la morgue para determinar las causas de su muerte. Debido a las fuertes lluvias, la tierra cedió y ocurrió un deslizamiento de tierra que afectó a los residentes de una colonia privada ubicado en jurisdicción de Fraijanes. Rápidamente, autoridades coordinaron con el personal de limpieza y trabajaron por varias horas para remover la tierra. Personal de Conred realizó acciones de mitigación para salvaguardar la vida de las familias que residen en el área. Otro caso ocurrió en el kilómetro 189 de la Ruta Nacional 9, jurisdicción de Retaluleu. Varios automovilistas se vieron afectados debido a que un río se desbordó y se quedaron varados. Afortunadamente, los tripulantes no sufrieron heridas y fue necesario el apoyo de una grúa para movilizar los vehículos. Vamos a continuar hablando de este tema, pero nos referimos específicamente al pronóstico del clima. Mucha atención porque expertos del INSIBUME han informado que para las próximas horas se prevé un ambiente cálido, soleado y húmedo en horas de la mañana. Lluvias y actividad eléctrica en la tarde y noche. La región de la franja transversal del norte, occidente y altiplano central se va a presenciar neblina, sobre todo al amanecer. Los mayores acumulados se prevén sobre Boca Costa y occidente. Las autoridades recomiendan tomar las medidas necesarias de precaución ante la posibilidad de lajares en la cadena volcánica, deslizamientos de tierra, inundaciones y daños en la red vial. Vamos a hablar ahora de un guatemalteco que recientemente fue capturado en Belice y enfrenta a la justicia de ese país acusado de asesinato. A pesar de las objeciones de la fiscalía correspondiente, el guatemalteco Elías Vicente Reynoso, de 51 años, fue beneficiado con una fianza para recobrar su libertad. Reynoso es acusado de atropellar a una niña de 8 años que fue identificada como Mercedes Campos y que a causa de las heridas y golpes perdió la vida. El informe detalla que el compatriota conducía un vehículo, pero iba en estado de ebriedad. El suceso ocurrió el pasado viernes en Ladyville, por lo que fue acusado de 5 cargos, siendo homicidio culposo por negligencia, causar la muerte por conducta imprudente, conducir un vehículo motorizado sin el debido cuidado y atención y no entregar espécimen y no presentar licencia de conducir. Sin embargo, se le concedió una fianza de $10,000, a pesar de las objeciones y porque corre el riesgo de fuga, dado que no es ciudadano beliceño.
La defensa del acusado señaló que Reynoso tiene residencia, está empleado y tiene 4 hijos con una ciudadana beliceña, lo que influyó en el fallo judicial. Sin embargo, por la falta de recursos económicos, fue remitido a la prisión central de Belice y deberá ser trasladado a la corte el próximo 22 de octubre. Así es, mucha atención, amigo televidente. Tenemos actualización T13 a información de última hora y lamentablemente tiene que ver con un nuevo ataque armado y nuevamente también con saldo trágico. Los grupos de taxistas han sido atacados en las recientes semanas en suelo guatemalteco. Hemos reportado ataques en Ciudad Capital, municipios aledaños y ahora en jurisdicción de Alta Verapaz. Hace pocos minutos ocurre este ataque armado, como indicamos, con saldo trágico. El piloto del vehículo que usted ve en pantalla, lamentablemente falleció debido a la cantidad de disparos que recibió. Este ataque armado ocurrió específicamente en San Cristóbal, Verapaz, en el barrio conocido como San Sebastián, frente a una reconocida fábrica. Los cuerpos de socorro llegaron rápidamente a este lugar tras las llamadas de varias personas que estaban cerca y que habían sido testigos de lo que había ocurrido. Sin embargo, lamentablemente, a la llegada de los cuerpos bomberiles ya nada pudieron hacer por este hombre. Había fallecido, como indicamos. Él ha sido identificado como Erwin Ical. Respondía al nombre, repetimos, de Erwin Ical. Tenemos conocimiento que residía en la aldea Chiyuc y laboraba como taxista, como indicamos. Las investigaciones ya han iniciado, ya están en este lugar los fiscales del Ministerio Público y también tenemos conocimiento de operativo relámpago por parte de agentes de la Policía Nacional Civil en este sector de Alta Verapaz. Hasta el momento no podemos hablar de capturas. Es información en desarrollo. Lo cierto del caso es que un taxista más ha sido asesinado en suelo guatemalteco. Esto ocurrió en Alta Verapaz. Él respondía al nombre de Erwin Icales. Actualización T13. Vaya noche violenta, se reporta otro ataque armado, esta vez a inmediaciones de la zona 11 capitalina con saldo trágico. Una mujer fue asesinada hace apenas unos minutos. José Martínez tiene los detalles desde el lugar de los hechos. José, adelante, lo escuchamos. Así es, Pablo, hablamos esta noche del asesinato de doña Carol, una señora de 45 años aproximadamente, que fue abatida a tiros en un sector de la colonia El Progreso, en la zona 11 de la ciudad capital. Ella justamente estaba terminando su jornada laboral y debajo de este toldo donde ella tenía su venta de ceviches, ya era conocida la señora en este punto. Lo que menos imaginó era que al finalizar su jornada de labores iba a venir un sicario y precisamente iba a terminar con su vida de varios balazos. Posiblemente ya la habían controlado, posiblemente se dieron cuenta que ella estaba por entrar su venta cuando la atacaron a balazos. A esta hora de la noche ya finaliza el trabajo de recolección de evidencias por parte de las autoridades. En cuanto a lo que ha sucedido en este lugar, importante mencionar también que hay varias líneas de investigación, pero hay un detalle, Pablo, televidentes, que menciona el hijo entre el llanto, porque cuando él viene hasta este punto, pues se abalanza sobre el cadáver de su madre. Este asesinato pudo haberse debido o haber sido la causa un préstamo no pagado. Así lo mencionó él. En un momento pues él manifiesta de que tenían cierta deuda que no habían logrado pagar y que quien había dado la cara por ese préstamo era la señora. Es parte, por supuesto, de lo que las autoridades deben investigar. Él pues lo menciona entre su llanto. Ya servirá y será trabajo del Ministerio Público investigar si ese préstamo que no se pagó fue la causa del asesinato de doña Carol. Estamos, le digo, entre la 0 calle y la primera calle de la zona 11 de la ciudad capital. Hay cámaras en este punto que pudieron haber captado el movimiento de los asesinos. No están apuntando directamente al lugar de los hechos, pero sí a la calle. Entonces, si están funcionando, pudieron haber captado el momento del ingreso y del escape de los asesinos. Es parte de lo que ha ocurrido esta noche, que por supuesto le reportamos desde Unidad Móvil en T13 Noticias. Pablo, regreso a Estudio Central. Y estaremos atentos a esas investigaciones. José, muchas gracias por la información. Vaya noche violenta, reportábamos hace minutos un ataque con saldo trágico en Alta Verapaz y ahora José Martínez nos informaba acerca de otro ataque, esta vez una mujer fallecida, asesinada a balazos en ese sector de la zona 11 capitalina. Vamos ahora con información judicial. Atención, porque tiene que ver con la batalla legal que enfrenta la gerente del periódico. Hoy fue ligada a proceso penal y enviada a prisión preventiva.
Silva Flores fue capturada el pasado viernes en su residencia, trasladada posteriormente al Hospital General San Juan de Dios por quebranto de salud y tras permanecer internada en el centro por 4 días, un juez ordenó su ingreso a la cárcel de Mariscal Zavala. Este jueves, durante la audiencia de primera declaración, la Fiscalía Especial contra la Impunidad detalló cómo la gerente general del periódico habría participado en un presunto caso de lavado de dinero junto al director de ese medio, José Rubén Zamora Marroquín. Tras la intervención de los fiscales, el juez Freddy Orellana resolvió ligarla a proceso penal por el delito de lavado de dinero y otros activos y enviarla de nuevo a la misma prisión. El Ministerio Público tendrá 3 meses para fortalecer las investigaciones, luego sustentar los indicios en otra audiencia antes de que se resuelva si Silva Flores es enviada a juicio. El caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero fue presentado por el ente investigador como un intento de lavar 300,000 quetzales por parte de José Rubén Zamora Marroquín y algunos colaboradores a través del exbanquero Ronald García Navarijo, quien interpuso la denuncia. Esos 300,000 quetzales fue adquirido por José Rubén Zamora producto de un chantaje según la investigación. El director del periódico es acusado de los delitos de tráfico de influencias, chantaje y lavado de dinero. Por este caso, también fue ligada a proceso penal la auxiliar fiscal de la FESI, Samari Gómez, señalada de proporcionar información confidencial y reservada. Atención, vamos ahora al oriente del país para hablar de una importante captura. Tiene usted ya en pantalla las imágenes. José Andrés de la Rosa, de 26 años de edad, fue capturado en un allanamiento realizado en la cabecera departamental de Zacapa. Este hombre señalado de asesinar a una mujer de 35 años el pasado 17 de junio en Chiquimula. Autoridades no descartan que esté vinculado a otros ataques armados registrados en Zacapa y Chiquimula. Fue trasladado a un juzgado de turno para que solvente su situación legal. La jornada también quedó marcada hoy por 2 pavorosos incendios. A continuación lo ponemos al tanto. Uno de estos incendios ocurrió sobre la 14 Avenida y 22 Calle de la colonia La Reformita en la zona 12 capitalina. En ese lugar se ubica una bodega donde se almacenaban tarimas de madera que las llamas terminaron por convertirla en escombros. El fuego se propagó en pocos minutos en toda la estructura y a punto estuvo de alcanzar viviendas cercanas. Los vecinos alertaron de inmediato a los bomberos municipales, quienes movilizaron varias unidades contra incendios. Más de 1 hora trabajaron los bomberos para apagar el siniestro. No hubo reporte de víctimas, tan solo importantes daños materiales. Se cree que un cortocircuito en el interior de la bodega fue la causa del incendio. El segundo caso ocurrió en el kilómetro 78 de la autopista hacia Puerto Quetzal, Escuintla. Una pipa con combustible prendió en llamas. Se sabe que el piloto perdió el control y el vehículo volcó aparatosamente, llevándose un poste del tendido eléctrico, lo que pudo provocar la explosión y el posterior incendio. Los bomberos voluntarios atendieron la emergencia. Utilizaron miles de galones de agua para apagar las llamas. Descartaron que el piloto haya muerto en el lugar y se presume que al lograr salir de la cabina se dio a la fuga, ya que no se encontraba en el lugar. En temas de economía, el Congreso de la República busca ampliar el subsidio para el gas propano. Vamos a actualizar esta información. El pasado miércoles, diputados de la bancada oficial presentaron la iniciativa de ley que busca ampliar por 2 meses más el apoyo social a los consumidores del gas propano. El ministro de Energía y Minas aseguró que la propuesta no modifica los montos de beneficio. Tuvimos comunicación esta semana con la bancada oficialista y se tomó una decisión para acelerar el proceso de que sea a través de un diputado de la bancada que se presentara la solicitud de prórroga. Eso ocurrió el día de ayer. El diputado Cándido Leal presentó ante el honorable pleno una iniciativa que propone la prórroga por 2 meses del subsidio al gas propano en la misma forma que ha venido funcionando y simplemente ampliando pues, el presupuesto y el plazo. Entendemos que el pleno la conoció ayer y la trasladó a la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República. Esperamos que la misma pueda dictaminar muy pronto para que sea conocida y ojalá aprobada de urgencia nacional de forma tal que el subsidio pueda continuar.
La propuesta incluye una ampliación al presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, el cual es de hasta 100 millones de quetzales para un total de 320 millones destinados para el apoyo social. La propuesta es actualmente analizada por la Comisión de Finanzas para ser dictaminada y posterior a ello se prevé que será incluida para su aprobación la próxima semana, pues el subsidio vigente vencerá el próximo 31 de agosto. A continuación vamos a hablar de las secuelas que puede provocar el congestionamiento vehicular a nivel emocional. Cada año en Guatemala incrementa el parque vehicular, situación que viene a generar en horas pico, ya que la afluencia de vehículos tiene una gran demanda en el país, situación que complica muchas veces la salud mental, tomando en cuenta que conductores pierden la paciencia, la tolerancia ante una situación bastante irritable por pasar muchas horas en el tráfico. Pero estamos con expertos que nos dan detalles en cuanto a qué hacer en este caso para evitar perder la cordura, situación que muchas veces se complica tomando en cuenta de que hay gente que tiene menos paciencia que otra y han llegado incluso a altercados, en ese caso donde muchos han perdido la vida hasta por bocinar un vehículo, ¿verdad? Así es. Definitivamente todos hemos vivido estas situaciones. Personas que van en el bus urbano, personas que van en motocicleta, que van en diferentes medios de transporte. Viven un estado de ansiedad, de preocupación, se anticipan a situaciones probables, pero ya no hablamos de una precaución, hablamos de una preocupación que afecta todo nuestro ser. Si me pregunta qué sucede en ese lapso, podemos notar que nuestro cerebro cambia. Segregamos neurotransmisores como el cortisol, como la adrenalina, que nos hace pensar, aceleremos el paso porque ya voy tarde. O no le doy paso al siguiente caballero porque voy tarde, ¿sí? ¿Qué podemos hacer en ese momento? Respirar, aceptar que preferiblemente llegaremos en algún momento, pero llegaremos bien, ¿sí? Hay situaciones que no podemos controlar. El ser humano tiende a querer controlar todas las situaciones y esto no es posible. Tenemos que aceptar también nuestra responsabilidad de posiblemente tener la necesidad de ahora en adelante de despertarnos un poco antes, ¿verdad? Y prepararnos y planificar para evitar estas situaciones. Así es, mucha atención amigo televidente, ha llegado el momento para que actualicemos las cifras de la pandemia. Lo adelantábamos desde nuestros titulares porque la situación continúa siendo alarmante en nuestro país. Vea usted, esta última actualización publicada por las autoridades de salud nos muestran justamente lo alarmante de la situación. Vea usted, ayer miércoles 24 de agosto se realizaron un total de 14.131 hisopados. En la segunda casilla podemos apreciar la cantidad de nuevos casos. Nuevamente un número alto, aunque podemos notar un leve descenso con los días anteriores. Hablamos en este caso de 2.039 nuevos casos contabilizados por las autoridades. La tercera casilla, víctimas mortales en fechas anteriores. Atención, 14 personas más han perdido la vida, esto a causa del COVID-19. 3 personas más en las últimas 24 horas, esto es alarmante, son 17 víctimas mortales más y es lo que indicamos, amigo televidente, esto es lamentable y alarmante a todas luces. Las personas continúan falleciendo en nuestro país a causa del COVID-19. Vamos a presentarle ahora el panorama completo, la situación general de la pandemia en nuestro país. Tiene usted en pantalla ya estos datos, mucha atención, 11.659 casos activos. Estamos revisando la parte alta de la pantalla. Este número es el único que ha podido descender en las últimas semanas. Luego vea usted la cantidad de casos contabilizados por las autoridades de salud desde el inicio de la pandemia hasta ayer, 24 de agosto del 2022. 1.092.545 casos contabilizados por las autoridades de salud. La siguiente casilla es la que nos indica la cantidad de personas que afortunadamente han logrado vencer al virus, que han superado el COVID-19, esto según los datos de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 1.061.482 personas afortunadamente se han recuperado, aunque recordemos que siempre quedan distintos tipos de secuela y por eso nosotros cada noche insistimos y hacemos ese llamado para que usted no baje la guardia, para que usted siga extremando esas medidas de higiene, las medidas de bioseguridad y sobre todo evitar
el contagio a toda costa. Recordemos también la importancia de obtener el esquema completo de vacunación, amigo televidente. Vamos también con la cifra de víctimas mortales. Es lamentable, vea cómo ha ido incrementando, sobre todo en los últimos días, porque se han reportado prácticamente víctimas mortales en cada una de las actualizaciones. Esto es lamentable, amigo televidente. 19.404 personas lamentablemente han perdido la vida en suelo guatemalteco a causa del COVID-19. Recuerde ese llamado para que usted no baje la guardia, siga utilizando la mascarilla, utilizarla bien puesta cuando interactúa con otras personas. Eso es muy importante, que la mascarilla cubra el área, la región de la nariz y de la boca. También continuar con el lavado de manos constante, con abundante agua y jabón, al menos durante 30 segundos. Amigo televidente, seguir utilizando el gel a base de alcohol también es importante, y por supuesto también el distanciamiento físico, el distanciamiento social. Estas son las cifras actualizadas de la pandemia en T13 Noticias. Bien, continuamos ahora con temas de salud, pero tiene que ver con las condiciones del clima que son propicias para que aumente la cantidad de personas que padecen enfermedades respiratorias. La variante climática tiende a generar enfermedades respiratorias muchas veces en pacientes, principalmente en menores de edad. Ante ello, doctores especialistas en el área pediátrica nos comentan acerca de enfermedades existentes y nuevas que generan ese tipo de variaciones climáticas, como hemos mencionado, doctor. Sí, gracias a Dios ahorita venimos ya a la disminución en cuanto a los casos que tenemos ingresados por COVID, pero han ido aumentando los casos de enfermedades respiratorias que se han caracterizado por bronquiolitis, que afectan a niños pequeños, bronquitis y neumonías. En este caso hablamos de la época de frío muchas veces o lluvia. Ante eso, la recomendación a padres de familia principalmente para que cuiden a sus hijos y eviten este tipo de enfermedades. Pues lo importante o la razón principal por la que se da esta transmisión es que cuando llueve nos encerramos mucho más adentro de las casas como un reflejo natural, pero si alguien adentro de la familia tiene síntomas, yo sé que la mascarilla la comenzamos a usar ahora por el COVID, pero sería prudente utilizarla y que tengamos un buen lavado de manos para de esa forma tratar de disminuir el contagio, porque se da gracias a que alguien en la familia está enfermo y entra en contacto con los demás miembros. Y como nos encerramos estamos más en contacto, entonces tratar de pues si alguien está enfermo, la mascarilla y el lavado de manos, como ahora ya todos lo sabemos por el COVID. Importante dar a conocer este tipo de información, recomendaciones también en cuanto a casos de pacientes pediátricos con enfermedades respiratorias por el cambio climático, muchas veces el incremento de lluvia en este caso o las bajas temperaturas, tomar en cuenta entonces ese tipo de medidas para evitar enfermedades que podrían afectar la salud de los niños en casa. También tenemos espacio para las buenas noticias. 12 guatemaltecos fueron los ganadores de la rifa 1 millón de amigos de las obras sociales del Santo Hermano Pedro. Por quinto año consecutivo, la rifa 1 millón de amigos de las obras sociales del Hermano Pedro logró recaudar fondos para continuar ayudando a los más necesitados. 12 guatemaltecos fueron ganadores de 10 motocicletas, un vehículo tipo pick-up y una casa. Este año se vendieron 467.600 números y se recaudaron 9.352.000 quetzales. Con estos fondos se busca garantizar la sostenibilidad de los servicios de salud, educación, hogares y rehabilitación para los más necesitados. Vital para el mantenimiento de las obras sociales. Quiero agradecer a cada persona que se metió la mano en la bolsa, se tocó el corazón, compró un número. No compró el número para ganar, sino lo compró para ayudar. Y además hoy ganaron. Así que mil gracias a Guatemala. Es un país de personas de corazón. Las obras sociales es la obra social más importante de Guatemala. Más de 2.500.000 atenciones a 335.000 pacientes. Duplicar la capacidad de operaciones. Ya este año inauguramos los quirófanos con los fondos del año pasado. Y con los fondos de este año vamos a hacer el posoperatorio para hacer más de 120 camas de última tecnología. Parte de los fondos están destinados a la construcción y el equipamiento de 9 salas de cirugía que atenderán anualmente a más de 10.000 guatemaltecos en el Hospital Hermano Pedro de la Antigua Guatemala y permitirá recibir a más de 2.000 médicos voluntarios de Estados Unidos, Canadá y Europa. Además,
buscan fortalecer los servicios que brindarán atención a los niños con desnutrición aguda, también de los servicios de pediatría, neurología, nutrición, fisioterapia y psicología. Para seguir trabajando en todos nuestros hogares, en los quirófanos, en las clínicas de especialidad, en nuestro centro de diagnóstico, en nuestro centro de recuperación nutricional, en nuestro centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos, en nuestro albergue, en nuestra guardería, también en el asilo de ancianos, y entonces se convierte en seguir ayudando a tantas personas y por supuesto a quienes vienen a las cirugías, a nuestras obras sociales. 2, 3. La casa en esta edición de la rifa 2022 es para el número... Maripaz. Estamos listos, casi listos. La casa se va para el número 550,000. Al volver, asesinado a tiros frente a su progenitora. Y más adelante, La imparable volverá al cuadrilátero. Vamos ahora con información nacional. Sin duda, una de las noticias más impactantes y lamentables de las últimas horas. Un hombre fue asesinado en la zona 24. Todo ocurrió frente a la mirada de su progenitora. Vamos ahora con la historia completa. el crimen ocurrió en el cantón El Porvenir, Canalito, zona 24. Los bomberos de esa localidad fueron alertados sobre un ataque armado contra 2 personas. Llegaron en poco tiempo y encontraron a las víctimas. Era un hombre y una mujer. Afortunadamente, ella resultó ilesa, pero el sujeto había recibido varios disparos. Trataron de restablecer sus signos vitales, pero fue en vano. La víctima había dejado de respirar. La policía llegó más tarde y acordonaron la escena. La mujer estaba en shock, pero ofreció detalles a la policía que podrían servir para esclarecer el caso. Les dijo que no viven en esa zona. Llegaron en motocicleta. Tras estacionarla, se acercaron 2 hombres y uno de ellos fue quien disparó en repetidas ocasiones hasta ver que la víctima estaba inerte. Esta mujer padece hoy una de las peores pesadillas que conoce el ser humano. Se supone que una madre no debe enterrar a sus hijos. No es el orden natural y cuando se rompe, el corazón de esa mujer también se rompe en 1000 pedazos. Pero a eso hay que agregarle en esta historia que esta mujer vivirá el resto de sus días con el recuerdo en su cabeza del momento en el que mataron a su hijo. Le dispararon casi a quemarropa frente a ella. Justin Steven Guzmán Díaz era su nombre, tenía solo 18 años. Ahora, la investigación del Ministerio Público tratará de esclarecer qué hacía Justin y su progenitora en ese lugar, a qué llegaron, quién disparó, quién dio la orden y por qué. Pero por ahora es solo otra investigación en curso, otro guatemalteco asesinado a tiros, sin piedad y esta vez frente a su progenitora.